Bienvenidos sean todos a este webinar en preparación a lo que va a ser nuestro quinto Congreso de Rehabilitación Cardiovascular, Prevención y Cardiología del Deporte, mismo que estaremos realizando en el marco del 33 Congreso Mexicano de Cardiología por la Sociedad Mexicana de Cardiología. A nosotros, la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, nos es muy grato presentar este webinar titulado Modalidades de Entrenamiento Físico Terapéutico en el Paciente Oncológico. Y para ello vamos a contar con un distinguido grupo de expertos en la materia, en lo que es rehabilitación cardíaca. Y para dar inicio a este webinar, le agradecemos la presencia al doctor Abelardo Flores, quien es cardiólogo, rehabilitador cardíaco, con especialidades y maestrías en distintas áreas de la medicina, desde la maestría en ciencia, gestión, nutrición, entre otras, que nos va a hacer la amabilidad de presentarnos cuál es la evaluación inicial que se debe hacer en el paciente oncológico que va a iniciar un programa de entrenamiento físico como tal, y luego vamos a estar viendo qué otras modalidades de entrenamiento se pueden trabajar con estos pacientes. Los invitamos nuevamente a nuestro congreso del 15 al 18 de marzo en 2024 en el puerto de Acapulco. Vamos a tener muchos expertos y vamos a estar tocando estos temas y otros adicionales, tanto de prevención, rehabilitación cardíaca y cardiología del deporte. Bienvenido, doctora Abelardo. Muchísimas gracias. Ya tiene si gusta, para compartir pantalla. Que me parece que compartimos pantalla. Muchísimas gracias, doctora Mariana. Muchas gracias por la invitación a la SONECOP y a todos los organizadores de este excelente congreso. La verdad es que para nosotros es muy grato que nos den espacios de participación sobre todo temas tan relevantes como este que es la cardiología y rehabilitación. Sin duda, la rehabilitación cardíaca se va expandiendo y los pacientes cardiooncológicos son pacientes que requieren apoyo de cardiólogo rehabilitador, como lo vamos a ver. La doctora lo mencionó perfecto, que vamos a estos webinars van a tratar de cómo podemos apoyar a los pacientes, pero antes de prescribir un ejercicio, como sabemos muchos que nos encantan estos temas de rehabilitación cardíaca, pues requiere una estratificación adecuada. Entonces, el contexto es el siguiente: tenemos pacientes oncológicos que requieren tratamiento importante con intracíclicos, por ejemplo, muy común. Muchos sabemos que son cardiotóxicos que son necesarios con el tratamiento oncológico, pero que sin duda pueden generar consecuencias graves. De hecho, el 40% de los pacientes van a tener complicaciones graves, incluyendo la muerte por causa cardiovascular por estreñimiento, o bien un paciente que tenía un proceso neoplásico y posteriormente se complicará teniendo cuestión cardiológica y va a tocar a la puerta del cardiólogo y tendrá que pues, apoyar a estos pacientes. Por lo tanto, el problema lo podemos visualizar en tres grandes áreas muy importantes: las cuestiones del paciente mismo, donde el sexo femenino, donde la edad mayor, son parámetros importantes de que van a generar pues mayor riesgo de complicaciones. El alto riesgo muchas veces se estratifica y las últimas guías europeas pues favorecen utilizar escalas como SCORE enfocada a los factores de riesgo cardiovascular que una persona puede tener. Asimismo, hay otras propuestas sobre cardiotoxicidad de la Clínica Mayo 2015, donde va a focalizar los antecedentes cardiovasculares de los pacientes y entendiendo que cada vez más la población tiene factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la población mexicana, sin tener ningún proceso neoplásico de fondo. Entonces, el cáncer mismo es un problema también, va a generar enfermedad, pues bueno, complicaciones, hospitalizaciones, una complicación tanto del proceso neoplásico como las hospitalizaciones que cuentan los pacientes son la caquexia y la sarcopenia. Entonces, los agentes antitumorales van a constituir, si bien es cierto que son necesarios como parte del tratamiento, podemos tener efectos adversos asociados a antitumorales que debemos atender y que tenemos que visualizar antes de que ocurran. Por lo tanto, hay estudios múltiples, uno de ellos es el de Bowles, que se enfocó a mujeres con cáncer de mama, donde identificó que los antracíclicos incrementaban el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares mayores hasta un 76%, que cuando se conjugaban con trastuzumab como terapia, pues aumentaba 4 veces más el riesgo de tener complicaciones, y pues bueno, esto pues va incrementándose conforme aumentan las dosis de ambos medicamentos.
Por lo tanto, estamos entendiendo que tenemos dos grandes áreas importantes sobre estos tipos de eventos indeseables. Primero, aquellos que conocemos perfecto en el ámbito de la cardiología, eventos cardiovasculares, pero que van a estar asociados a los antitumorales. Disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, arritmias, hipertensión arterial, enfermedad embólica, enfermedad periférica, hipertensión pulmonar. Ahora tenemos el otro aspecto, que no son eventos cardiovasculares mayores, pero que son efectos adversos que son considerables en los pacientes oncológicos y que en rehabilitación será necesario tomarlos en cuenta. Neuropatías, ciclo hidroelítico, sarcopenia, osteopenia y finalmente linfedema, sobre todo en el cáncer de mama, que pues bueno, la propia mastectomía puede generar linfedema y a futuro, si no lo tienen en los primeros años, pueden generarlos a futuro y que está asociado sobre todo en mujeres que tienen sobrepeso. Entonces, la rehabilitación cardíaca sabemos que es un multicomponente. La rehabilitación cardíaca solo del ejercicio ya no es suficiente. Sabemos que el aspecto es integral y que esta forma integral se tiene que adecuar a la necesidad del paciente, en este caso oncológico. Vamos a considerar el ejercicio, claro que la nutrición, vamos a tener el factor de riesgo cardiovascular, vamos a tener el aspecto social. Entonces, ya el aspecto solamente que nos interese que un paciente tenga arritmia no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Ahora, estos de los pacientes cardiooncológicos cada vez los vamos a ver más. Sabemos que ya tenemos nuevos grupos especiales, cardiogeriátricos, renales y entre otros, pero particularmente los cardiooncológicos tenemos algunos factores que, como mencionaba, son interesantes, como el propio paciente, su historia cardiovascular, los antecedentes de quimioterapia o tratamiento, incluyendo radioterapia, o también el hecho de cirugía, y finalmente, pues, simplemente las secuelas que pueden dejar. Ahora, sabemos que el ejercicio, pues, por supuesto que eso va con diferentes zonas terapéuticas, desde el ADN, vamos a mejorar la actividad física, prevenir la actividad, mejorar el O2, evitar el síndrome de desacondicionamiento, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar el ejercicio, reducir eventos hospitalarios y sobre todo también mejorar el linfedema en diferentes puntos o zonas terapéuticas conocidas, apoptosis, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, disfunción endotelial. Entonces el ejercicio nos va a dar lo que buscamos, que esto es, por ejemplo, incrementar el 4, reducir el estrés oxidativo, nivel autoinmúnico y el balance de lípidos. Ahora, ¿cómo evaluamos estas respuestas? Que esto es parte de lo que me interesa platicarles en este momento sobre qué tipo de evaluación tenemos que buscar. Y entonces es buscándolo por objetivos. Tenemos ya evidencia que, pues bueno, con respecto a qué cambios pueden ocurrir en un paciente que iniciamos el ejercicio y sobre todo que tiene una enfermedad oncológica, pues bueno, reducción de resistencias vasculares, el gasto cardíaco, los biomarcadores, por ejemplo, la troponina, hay información mixta, si reducen los niveles de troponina en un paciente que tiene quimioterapia, cuando utiliza el ejercicio, pero que sí hay más consistencia en reducción del BNP en pacientes que iniciaron un programa de entrenamiento físico. Por lo tanto, estos biomarcadores se recomiendan que se utilicen tanto para evaluar el seguimiento de un paciente que inició el ejercicio como antes de iniciarlo. Y en pacientes con ecocardiograma, pues un requisito indispensable, como vamos a ver un poquito más adelante, pero que es una herramienta que vamos a necesitar, y finalmente la función respiratoria, sobre todo en aquellos pacientes que tengan pues algún antecedente de cáncer pulmonar. Entonces, por lo que vemos, es una batería importante de diferentes aspectos que nos vamos a apoyar para poder tomarnos en cuenta. El escenario clínico es muy importante, saber qué es lo que pretendemos antes de hacer el programa de rehabilitación cardíaca. Sabemos que la rehabilitación ya se anticipa en muchos contextos terapéuticos, como en la prehabilitación. Los pacientes oncológicos que van a recibir quimioterapia pueden iniciar un programa de prehabilitación. Y entonces pacientes que ya recibieron quimioterapia, cirugía, pueden recibir la rehabilitación cardíaca, y aquellos pacientes que no tendrán, pues bueno, un tratamiento curativo, y si no, más bien será paliativo, tener la ultrahabilitación, es decir, evitar el mayor daño posible tras una valoración de un rehabilitador cardíaco. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con la estratificación de riesgo? Tenemos grandes aspectos, es una multidimensional, dependiendo del escenario clínico. Entonces, tenemos de su lado izquierdo riesgo de eventos cardiovasculares adversos asociados a eventos tumorales, y hay algunas escalas de riesgo que podemos utilizar, como de la clínica Mayo, que comenzó en 2015, el score de riesgo para esos pacientes con respecto a su factor de riesgo cardiovascular. Hay algo también conocido en Proforma, que es decir, los antecedentes clínicos, vamos a ver un poco más adelante, y también pacientes con riesgo de presentar trombosis, por ejemplo, incluso Charles-Bach.
Ahora, también tenemos los riesgos de eventos adversos no cardiovasculares, como la sarcopenia, que podemos evaluar con dinamometría, y de su lado derecho tenemos el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, que sabemos que tenemos previo a iniciar un programa de rehabilitación, como las escalas conocidas, como la Asociación Americana de Cardiólogos, y especificando bajo grado alto, y también riesgo de eventos cardiovasculares menores antes de iniciar un programa de rehabilitación, como el de Kellar para los pacientes ancianos, que pues podría ser el paciente anciano con un proceso neoplásico, así como también la escala que la pueden avanzar con respecto a arritmias ventriculares en el 2016. Entonces, como vemos, como se puede dilucidar, la estratificación de riesgos deberíamos de tomar en cuenta el momento clínico en el que estamos, qué escalas podemos utilizar desde el punto de vista si la quimioterapia puede generar complicaciones o si el punto de vista se trata de iniciar ya un programa formal de rehabilitación. Aterrizando la idea con respecto a la cardiotoxicidad, sabemos también que existen los momentos de la valoración inicial del paciente que va a iniciar la quimioterapia, que incluye el ecocardiograma de forma preferencial para saber el strain o también la fracción de eyección, entre otras cosas que podemos observar, y también la vigilancia que esto ocurre conforme el paciente va avanzando en su quimioterapia durante todo su seguimiento hasta que lo finaliza. Entonces, previos, se pueden recomendar pues, la corrección de los factores de riesgo cardiovascular, se va a establecer seguimiento del paciente. Durante la quimioterapia podemos identificar algunas estrategias de cardioprotección, por ejemplo, la adicional de estatinas en los pacientes de alto riesgo y también los adultos. Y también después que el paciente termina su proceso de quimioterapéutico, su ciclo, entonces hacemos una revaloración. Entonces, estos son los fundamentos de la cardio-oncología que finalmente el paciente que se va a rehabilitar, pues no podemos pues ignorarlo y al contrario, la rehabilitación cardíaca va a acompañar al cardiooncólogo durante este proceso que vive el paciente. Entonces, yo les comentaba que las proformas, es decir, los antecedentes del paciente, también nos pueden dar pues un entendimiento de hacia dónde pueden ocurrir los eventos adversos. Puedo comentarles que pacientes que tienen radioterapia mayor de 30 grays o combinaciones con anticíclicos son pacientes que incrementan su riesgo. La doxorubicina mayor a 250 miligramos en metro cuadrado, o el pirubicina mayor de 600, o si tienes combinaciones con trastuzumab, con dos factores de riesgo, la edad de su riesgo de los 60 años, la historia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar es un riesgo adicional, bajas dosis de anticíclicos, pero aún así, cuando tú agregas trastuzumab, pues bueno, el riesgo se va a incrementar. Teniendo un antecedente de disfunción ventricular izquierda o daño miocárdico previo, el paciente en automático, entonces será un paciente de muy alto riesgo, antes de su quimioterapia, durante su quimioterapia, después de su quimioterapia y todo su proceso de rehabilitación. Bien, estas es algunas recomendaciones de la guía europea del paciente cardiológico, donde nos van a pues, sugerir algunos estudios desde el electrocardiograma, los biomarcadores y qué tan seguido debemos de estar solicitando estos estudios conforme al riesgo inicial, conforme lo que he platicado previamente. Los pacientes que son de muy alto riesgo, seguro que requerirán una evaluación más exhaustiva donde los estudios de gabinete que menciono, el ecocardiograma y los biomarcadores, pues van a estar casi al término de cada ciclo, pero los pacientes que no sean eh, pues de muy alto riesgo, pues finalmente podrán asociarse y deberán de vigilarse. Por lo tanto, se entiende que la rehabilitación cardiológica siempre estará sincronizada con el cardiólogo o el da el seguimiento de estos pacientes. Bien, entonces en esta certificación de riesgo utilizamos también pruebas de esfuerzo, que es mucho de la expertise de los cardiólogos rehabilitadores, donde se utilizan pruebas máximas y submáximas. Asimismo, pues dentro de las submáximas encontramos desde la caminata a 6 minutos hasta pruebas de levantamiento o por decir como sit and stand, donde hay fórmulas de validación para estimación de METs cuando el paciente no puede ejecutar pruebas que sean máximas o pruebas o no tengan la capacidad, equilibrio, coordinación o sufra de sarcopenia importante. Entonces, escalas, como menciono a su derecha, pues ya lo tenemos en cuenta y algunas de funcionalidad como riesgo de caída de Downton, por ejemplo, la dinamometría y la velocidad de la marcha son importantes para valorar los pacientes si pueden o no realizar una prueba de esfuerzo.
Pero bueno, si el paciente lo puede realizar, claro que pues tendremos que utilizar estas herramientas. Una de ellas podría ser la prueba cardiopulmonar, está disponible, o si no, las pruebas convencionales ergométricas. Aquí lo que presento son las fórmulas de Michalski, son las pues, ya más recientes, donde estas fórmulas están enfocadas a los pacientes que ya están pasando por un proceso de quimioterapia o radioterapia. Su correlación es muy cercana a las pruebas cardiopulmonares, de hecho, pues superan más que otras escalas o fórmulas más bien que pueden ser predictivas, pero que se recomienda obviamente. Puede ser un poquito más pues de tiempo de estarlas ejecutando, pero sin duda la precisión no es nada despreciable, ya que superan el 578 del área bajo la firma. Pero bueno, muchos pacientes no podrán hacer pruebas de esfuerzo porque pues el equilibrio o la coordinación o tienen alto riesgo de caídas. Y bueno, esta prueba submáxima que ya tenemos una fórmula de validación, la forma de Oakford, que tiene una correlación alta con respecto a la prueba de cardiopulmonar, pues es una práctica que cada vez se utiliza más. Sabemos que este tipo de pruebas submáximas emergen en pacientes ancianos cuya capacidad de la marcha a veces se ve limitada o que el paso es corto o una marcha que puede ser pues alto riesgo de caídas y que habla de fragilidad, pues los pacientes cardiooncológicos muchas veces se comportan como ese tipo de pacientes. Por lo tanto, el Citando Scan es una herramienta bastante útil en el consultorio en el cual podemos estimar los METs y entonces poder entender si el paciente tanto sus actividades como la prescripción del ejercicio. Bien, la evaluación es integral. Y aquí es un ejemplo de qué es lo que se pretende cuando se dice integral, porque la palabra puede ser pues, engañosa, ¿no? Ya, ¿qué tanto soy tan integral? Pues existen muchísimas herramientas para poder, eh, pues poder entender mejor a nuestros pacientes, desde la nutrición, después hasta la desnutrición, que en el paciente oncológico es indispensable, y también algunas herramientas para ver la adherencia terapéutica o el apego terapéutico a algunas estrategias, por ejemplo, la nutrición, como el test de Schroeder. Tenemos de psicología que es indispensable en los pacientes cardiológicos, de hecho muchos de ellos tendrán una necesidad tanatológica, por lo tanto, algunas que se han utilizado, por ejemplo, hacks de depresión, siguen siendo útiles para pacientes que están pasando por el proceso oncológico. Y tenemos de cardiogeriátrica, pues bueno, pacientes que tienen un proceso oncológico, pero pues la edad también nos puede ayudar. Sobre todo, quisiera focalizar en el colapso del cuidador, ya que estas enfermedades, como sabemos, al ser crónicas y muchas veces, pues el contexto social y también la evolución del paciente puede ser muy difícil y los cuidadores también están sometidos a muy, muy gran estrés. Entonces, la calidad de vida relacionada a la salud, que sabemos que la herramienta general que podemos utilizar, por ejemplo, es CP106, y existen otras específicas. En el caso particular de la cardio-oncología y su rehabilitación, tenemos este ejemplo de la Escuela Europea, la OTC, que sin embargo existe ya validaciones de calidad de vida para cada tipo de enfermedad neoplásica. Podría decirles que tenemos hasta cuestionarios de calidad de vida para pacientes con linfoma o también para utilizarlo en CADEMA. Es decir, en este tipo de herramientas son variables. Entonces, tenemos también algunas otras detecciones que pueden ser pues importantes como la red de apoyo, ¿no? Bien, para el aspecto nutricional, la verdad es que la nutrición ha avanzado muchísimo, pero todavía se mantiene lo que es el proceso de atención nutricional, la cual consta de 3 grandes pasos, excluyendo el tamizaje. El tamizaje sabemos que lo puede aplicar cualquier persona, aunque no sea nutriólogo. De hecho, se invita que se aplique, por ejemplo, el NMA o también el Nutri-Score, también se puede utilizar. Y en el caso de que ya se identifique que el paciente tengamos una situación, por ejemplo, de desnutrición, iniciaremos entonces el proceso de atención nutricional de forma formal, evaluación y diagnóstico para entender qué es lo que vamos a dirigir los objetivos nutricionales. Esto está avalado, por ejemplo, por la ESPEN, está la Sociedad de Hipertensión, está también las guías europeas, donde todos coinciden en el aspecto de dieta mediterránea y también algún tipo de dieta DASH, también se sugiere este tipo de pacientes. Ahora sabemos que también la microbiota intestinal pues tiene mucho que ver, quizás no está en alcance de todos identificar qué tipo de microbiota,
Pero lo que en realidad la literatura siempre recomienda es que los pacientes lleven una dieta cardio saludable debido al riesgo que se tiene de enfermedad cardiovascular en los pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia. Si bien es cierto que esta es la versión más sencilla en pacientes que ya son estables, porque muchos de ellos finalmente requerirán gran suplementación con fórmulas enterales debido al bajo peso que presentan muchos de ellos durante las sesiones de quimioterapia sobre todo. Pero bueno, identificar qué paciente está en riesgo de desnutrición, iniciar una dieta cardiosaludable, acercarse al paciente para tener pues una conversación con respecto a la alimentación, evitar obviamente pues las grasas saturadas, favorecer la fibra intestinal, que esto tiene dos aspectos positivos. Uno, sobre todo, pues obviamente evitar que pues el aumento de grasa, el aumento de glucosa, y el otro es la motilidad intestinal, que en muchos de estos pacientes el desacondicionamiento ha generado estreñimiento. Entonces, el otro aspecto muy importante, que es el aspecto psicosocial, que comentaba que una herramienta fácil de consulta para el cardiólogo rehabilitador es primero identificar que tenemos un problema. A veces no necesitamos instrumentarlo todo, es decir, no necesitamos tener pegado el fax, ni tampoco el desabasto de depresión y algunas otras herramientas existentes. Cuando el paciente mismo requiere, y él, con una simple pregunta de que usted se siente satisfecho con su vida, el paciente tiene una negativa amplia o la red de apoyo lo sugiere, sin duda necesitamos el apoyo psicológico y no escatimar con el farmacológico. Modelos existen muchos, de la psicooncología existen muchísimos, obviamente el modelo transteórico del cambio es el más que utilizamos en la rehabilitación cardíaca, sin embargo, esto se va adecuando con la necesidad del paciente. ¿Y a qué me refiero? Si bien es cierto que a lo mejor nosotros queremos proveer un estilo de vida saludable, donde tenemos un plato de buen comer, donde tenemos porciones, donde limitamos la sal, a veces los pacientes de primera intención pues están pasando por una etapa de duelo y aquí es importante correlacionar el aspecto psicológico con el aspecto nutricional. Muchos de ellos no estarán con condiciones para estar pues una cantidad de comida que sea no recomendable debido a mucositis, por ejemplo, o debido a las náuseas. Entonces, este aspecto no solamente preocupa al paciente por la baja de peso, sino también a todo su entorno. Entonces, el modelo del cambio, es decir, tener una dieta saludable se va incorporando de forma progresiva, nunca hay que descartarla, al contrario, se va incluyendo, pero siempre vigilando cuál es la etapa del paciente cardio-oncológico. Entonces, siempre, en cualquier contexto, se motiva a los pacientes, se estimula que continúen cuidando su salud, que alcancen metas, es decir, ser claros cuáles son nuestras metas. Mi meta no es que bajes de peso, mi meta es que mantengas un peso que sea saludable e incrementar el músculo. ¿Ah? O también cuáles son las acciones concretas que debe hacer. Quizás el paciente, debido a que ha cambiado la percepción de los aromas por la quimioterapia, entonces lo que se le puede promover es, bueno, vamos a ir eh, variando las texturas de los alimentos para poder pues incorporarlos poco a poco, ¿no? Incluyendo algunos, y eso es muy ampliamente conocido, que los pacientes oncológicos muchas veces se utilizan pues alimentos fríos, nieves o helados, con la intención de pues mejorar la mucositis que a veces dejan algún tipo de radioterapia o quimioterapia, y finalmente la recompensa, que no es más nada que hacer consciente los avances que se van teniendo en la rehabilitación y también incluyendo a la familia. Este es un ejemplo de valoración que nosotros hacemos en la clínica de cardio-oncología en Centro Médico Siglo XXI. Es una clínica reciente, lo hemos abierto gracias al jefe de servicio, el doctor Cantero, al apoyo del hospital, porque cada vez que tenemos pacientes oncológicos, estos pacientes sabemos que necesitan apoyo, entonces estamos destinando un espacio para ellos. Le damos seguimiento y tratamos de adecuar nuestras recomendaciones a sus necesidades, claro, como debe ser la rehabilitación. Entonces, son escasos, son apenas, digamos, 11 pacientes que, pues, bueno, hemos tenido la oportunidad de ayudar. El 80% han sido de nada, el 20% hombres y los dos han sido de linfoma. Por lo tanto, pues bueno, eso es lo que nosotros hemos tenido oportunidad de acercarnos. Es la primera vez que hemos pues, tratado de estandarizar nuestros procesos y tratar de tener objetivos más claros y contundentes. Recomendamos de nuestra parte hacer tanto geometría, utilizar bioimpedancia, aunque sea de fase simple, de 50 kilohertz, es decir, para que nos dé un entendimiento sobre la composición corporal, la dinamometría para descartar la sarcopenia o debilidad muscular, evaluar la marcha, claro está, riesgo de caídas, y pues bueno, y proceder a la prueba de esfuerzo cuando medite, que siempre es
pues muy importante tener en cuenta pues los trastornos de ritmo durante el esfuerzo y entre otras cosas que sabemos perfectos que son importantes para nosotros. Bien, nada más de forma breve comentarles que pues, este fue uno de los primeros casos que tuvimos. La señora Rivera, 58 años, ella comerciante, ella venía referida de 4 a Policía de México, tiene un carcinoma rectal infiltrante, estadio 3D, con N1, es un paciente que recibió ayudanza con el trastuzumab, letrozol, inició en febrero, sin embargo, pues tuvo que acudir el 5 de septiembre al Hospital MacGregor debido a una trombosis profunda del miembro pélvico inferior. Se hizo un ataque, donde se observó tromboembolia pulmonar de forma, pues bueno, de broncoterapia pulmonar 28.6 y arterias pulmonares con defecto llenado. Fue a cardiología en el hospital, se hicieron ecocardiogramas y pues bueno, se evidenció que teníamos una fracción de 47% que recuperó con el tiempo y que pasó a nuestro servicio de rehabilitación cardíaca dirigida a la clínica de cardiología. Entonces, a este ingreso, un paciente que caminaba muy poco, solamente 100 metros, no había claudicación, simplemente era fatiga, de hecho se dio por fatiga el paciente. El paciente no tenía costumbre de salir ni hacer ejercicio, hábito sedentario, y sí teníamos riesgos de caídas, pero bueno, bajo. Este es el tratamiento que se observa: carbidopa, palidoxina, rivaroxaban y la tornastatina. Y la evaluación, que es lo que quiero resaltar, pues se hizo caminata de 6 minutos, se hizo cuestionario sobre calidad de vida, con el con el cual electrocardiograma, donde no encontramos alteraciones del ritmo. Lo que sí, bueno, utilizamos la dinamometría para ver presencia de actividad sarcopenia y encontramos disminución de la fuerza, sobre todo en el sitio o el miembro superior donde se había ejecutado la mastectomía, la composición corporal con bioimpedancia y también ansiedad de presión calidad de vida. Entonces la evaluación se hizo también de 6 minutos y la dinamometría está como se observa. Es un paciente que fue mejorando en ambas extremidades. La evaluación con electrocardiograma y aquí está la composición corporal donde observamos reducción de peso. Entonces, los objetivos terapéuticos que se plantearon con ella eran reducir el riesgo cardiovascular, incrementar la capacidad aeróbica, disminuir el riesgo de linfedema, incrementar la fuerza muscular y, pues bueno, proteger a un paciente en muy alto riesgo debido al tratamiento y también la extracción reducida. Aquí están algunas escalas que utilizamos para poder clasificar a estos pacientes. Y bueno, también utilizamos escala de, bueno, como mencionaba, calidad de vida, bienestar físico del 92%, familiar del 78%, emocional del 71% y bienestar funcional del 83%. Este es el ejercicio que se le prescribió, que básicamente fue de calistenia, con intensidad de 55% de la frecuencia cardíaca, por lo cual es daba el 109 en tiempo de 30-60 minutos. Y pues bueno, la valoración de forma integral, ya con previos tamizajes y previo abordaje, antes de referirlo a los demás miembros del equipo. Con esta bioimpedancia, pues una reducción discreta de la grasa, la salicera se mantiene, pero con un incremento del músculo. Por lo tanto, lo que es importante destacar, que pues bueno, si bien es cierto que tenemos las herramientas, quizás podemos utilizar biomarcadores como para guiarnos, como el DNP, para ver que el paciente vaya mejorando, no es la única forma en que lo podemos hacer, sino que hay que entender al paciente como un todo, donde vamos a evitar pues, complicaciones de la enfermedad, complicaciones de los quimioterapéuticos, mejorar su calidad de vida, mejorar la nutrición, mejorar el aspecto psicológico, y entonces nos vamos a enfrentar a un paciente pues complejo, un paciente que requiere nuestro apoyo y es un paciente pues que seguro se va a beneficiar de la rehabilitación cardíaca con un enfoque oncológico. Muchísimas gracias por su invitación y pues estoy atento siempre a este tipo de invitaciones tan gratas para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abelardo, por su maravillosa plática. Estamos seguros que esto nos va a dar mayor luz en qué hacer con este grupo de pacientes y que entendamos que es importante hacer la referencia para evitar complicaciones. Hace poco estábamos en un foro de pacientes con hipertensión pulmonar
y nos llamaba la atención que algunos de los comentarios fueron que cuándo se debía referir al paciente, cuando hay deterioro ya de la tolerancia al ejercicio o desde antes. Y fue una pregunta que no debería ser tan controvertida, porque sabemos que es dar herramientas desde el punto de vista inicial al paciente para evitar el deterioro, pues va a hacer que esté mucho mejor. ¿Qué opina específicamente, doctor, en este grupo de pacientes cuando hacer la referencia a los programas de rehabilitación cardiovascular? Muchas gracias por esa pregunta, doctora. Es bien importante eso que me está diciendo. Fíjese que la respuesta más corta sería entre antes mejor. ¿Por qué? A excepción de las etapas agudas, ¿verdad? En las que el paciente pues tenga falla cardíaca aguda o que el paciente esté en un proceso infeccioso, que se tenga que hospitalizar. Y si existe una situación de emergencia, pues claro que sabemos que la rehabilitación va a estar cuando el paciente llegue a la estabilidad y lo vamos a incrementar y lo vamos a mejorar. Si no tenemos una situación de urgencia, doctor, ahí es donde tenemos que incidir. ¿En qué sentido? Si un paciente se diagnostica con cáncer de mama y se le va a plantear quimioterapia, o sea, plantear cirugía, en ese momento debe ser referido a cardio-oncología, sobre todo a rehabilitación, para la preparación del paciente a un evento quirúrgico. Hay que entender que al menos el 40% de los pacientes con cáncer van a tener desnutrición y sarcopenia. Aquí la prehabilitación a la cirugía o a la quimioterapia es muy importante. No es lo mismo dar el tratamiento en ese momento al paciente que esté debilitado por estas situaciones, porque los efectos adversos que vamos a observar durante y posterior al tratamiento que se les está dando van a incrementarse. Entonces, ya desde ahí nosotros, número uno, podemos incidir en identificar la situación del paciente, incluyendo sarcopenia, incluyendo desacondicionamiento, riesgo de trombosis, riesgo de caída. Es decir, podemos anticiparnos a los problemas, que es una rehabilitación. Y aparte de captar al paciente y dar el seguimiento de que le vamos, porque este paciente ya es tuyo, ¿eh? O sea, lo vas a ver, lo vas a seguir y la quimioterapia, como saben muchos, no es de 3 días. Es un paciente que estará todo el año quizás recibiendo quimioterapia. Entonces, estos pacientes de la prehabilitación están muy bien. Y si el paciente ya llega contigo y está en proceso quimioterapéutico, quizás lo mejor es después del primer mes o las primeras quimioterapias que estamos observando los efectos de la quimioterapia y ahí también podemos incidir. Ahora, si el paciente ya terminó su quimioterapia, aún así sabemos que el daño que queda por el tipo de tratamiento, eso es acumulativo y se va a ir hasta los 5 o 6 años y hay reportes de 10 años que los pacientes tienen insuficiencia cardíaca. Al menos al término del año también se puede iniciar. Entonces, como notamos, la rehabilitación no es estática. Sabemos que no lo es porque tenemos pacientes que entran en un servicio de rehabilitación, nos apoyamos y hacen su fase 3, ¿verdad? Su fase toda la vida, entonces nunca es estática. Pero ¿dónde son los puntos críticos? ¿Prehabilitarlos? Sí. Rehabilitarlos también. Y cuando ya hayan entendido tanto lo educativo como todas las intervenciones que hacemos en un centro, ellos pueden mantener un estilo de vida saludable para evitar los efectos adversos que van a ver en los 10 años que muchas de las mujeres tienen a ese tipo de evolución. Muchas gracias, doctora Belardo. Pues vamos a dar con esto fin a este primer bloque. Continuamos con la siguiente plática. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hasta ahora. Recordamos, el congreso es del 15 al 18 de marzo del 2024 y vamos a tener nuestra primera carrera internacional cardioprotegida. Muchas gracias, doctora Belardo. Nos vemos en Acapulco. Claro que sí. Okay. Hola a todos, para dar continuidad con este webinar sobre modalidades de entrenamiento físico en el paciente oncológico, le damos la bienvenida al doctor Luis Arias, quien es cardiólogo clínico con alta especialidad en rehabilitación cardíaca, quien actualmente trabaja en el Hospital de Cardiología, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el servicio de rehabilitación cardíaca. Muchísimas gracias, doctor Arias, por acompañarnos. Recuerden que nuestro Congreso de Rehabilitación Cardiovascular, Prevención y Cardiología del Deporte se estará llevando a cabo del 15 al 18 de marzo del próximo año del 2024 en lo que es
el puerto de Acapulco en el marco del 33 Congreso Mexicano de Cardiología de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Recuerden también nuestra primera carrera internacional cardioprotegida, Acapulco Corazones Corriendo, la carrera que no se mide en distancia sino en latidos de corazón, con sus tres categorías, 3, 5 y 21 kilómetros. Ya están disponibles las inscripciones para que por favor nos acompañen. Es la primera carrera que va a contar con todo este tema de la cardioprotección. Y sin más, le damos la bienvenida al doctor Luis Arias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que nos va a platicar sobre la prescripción del ejercicio en pacientes oncológicos. Hola, este, muy, muy buenos días. Estamos ante este marco que realmente es súper importante hoy en día, ver la posibilidad de tratar al paciente oncólogo, obviamente por el auge que hay de las complicaciones cardiovasculares posterior a los tratamientos con quimioterapia y radioterapia, que se han asociado mucho a alteraciones cardiovasculares. Y de antemano, pues es un tema de suma importancia porque cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. Y muchos de los factores se están asociando este, a, a tipos de cáncer, que ahorita vamos a platicar de ello, y que también el ejercicio como tal, pues beneficia la disminución de la presencia de cánceres y de recaídas. Y al final lo que nos interesa es ver cómo podemos nosotros tratar al paciente y hacer que el paciente tenga disminución en cuanto a las recaídas por el cáncer y prevenir la presentación de eventos cardiovasculares a corto y a mediano plazo, que es lo que estamos tratando nosotros de evitar ahora con las clínicas que se están proponiendo para pacientes oncológicos en cardiología. Entonces, si podemos poner la presentación, por favor. Bueno, recordar lo que hemos comentado, comparten factores de riesgo cardiovascular. Además, una persona que es físicamente activa disminuye la incidencia del cáncer hasta en un 48%, así como la mortalidad de todos los cánceres. Además, lo que les comentaba, que el hecho de tener actividad física en los pacientes que han sido sobrevivientes a cáncer o que tienen tratamiento con quimioterapia o radioterapia, disminuyen los síntomas. Por eso es importante tener a este tipo de pacientes con actividad física. La siguiente, por favor. Esto es un esquema que es muy importante. Realmente nosotros nos vamos a dedicar primero a la estratificación de riesgo para identificar cuáles son los factores de riesgo que comparten con el cáncer y poder identificarlos de forma temprana para poder controlarlos de forma exitosa. Y la prescripción del ejercicio, tanto hacer la prueba como prescribir el ejercicio con una dosificación óptima y hacer una prevención en todos los niveles, desde la primaria hasta la terciaria. Y obviamente tener en consideración qué situaciones pueden condicionar este tipo de situaciones, además de que esto va a evitar que tengamos complicaciones como es hipertensión, miocarditis, trastornos del ritmo y alteraciones por la cardiotoxicidad de los tratamientos con quimioterapia y radioterapia que reciben los pacientes. ¿Me puede pasar la siguiente? En el año 2019 salió la primera prescripción de ejercicio que fue por parte de la AJA, donde nos hace un breve
diagrama de cómo debemos de abordar al paciente desde la exposición de la quimioterapia o radioterapia para ver si realmente requiere un programa de rehabilitación cardíaca. Aquí lo vemos que tienen una exposición a antraciclina, radioterapia o a trastuzumab u otros fármacos, y lo que comentan es que si no hay síntomas, se le tiene que realizar de preferencia una prueba cardiopulmonar, y si no hay ningún hallazgo de importancia, tiene que recibir ingresarlo al programa de rehabilitación. En cambio, cuando hay presencia de síntomas, pues tiene que ser valorado por el grupo multidisciplinario de rehabilitación cardíaca, y una vez, si no encuentran alguna situación de importancia, pasa al programa de rehabilitación cardíaca, pero en caso de que se encontrara alguna situación, ser atendida y una vez resuelta, ingresar al programa de rehabilitación cardíaca, para no entretenernos en este punto. La siguiente, por favor. Obviamente, los beneficios del ejercicio a nivel molecular se van a ver desde un punto de vista muy importante. Primero, va a haber el incremento de la expresión de enzimas antioxidantes, que eso va a hacer que disminuyan la producción de radicales de oxígeno. Además, la movilización de células blancas va a permitir que el sistema inmune mejore. Esto a su vez va a permitir que se prolifere los miocardiocitos y haya hipertrofia de los mismos, haciendo que se evite la dilatación del corazón como tal y tenga una mejor contractibilidad. Esto lo que va a permitir va a ser que no haya crecimiento del tumor, que no haya recaídas, en fin, otro tipo de situaciones que ahorita vamos a comentar con mayor exactitud. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Lo que les comentaba, los beneficios realmente pues son muchos, desde la disminución de peso, que disminuye el linfedema, disminución de artralgias, astenia, dinamia, el estrés psicosocial, la fatiga, que es un factor importante. Ya habíamos comentado el riesgo de recaídas por cáncer, el riesgo de la disminución del riesgo cardiovascular, como la disfunción del ventrículo izquierdo, la presencia de falla cardíaca, presencia de hipertensión, arritmias, y aparte va a mejorar la capacidad pulmonar. La siguiente, por favor. Y bueno, para la prescripción del ejercicio tenemos que tener 3 principios generales. Primero es la adaptación del paciente en el tiempo. ¿A qué se refiere esto? A que necesitamos ver en qué proceso del tratamiento con quimioterapia se encuentra, la edad, la experiencia que tiene con respecto a realizar ejercicio y al ejercicio propiamente. Para esto vamos a tener otros 2 puntos que son de suma importancia, que es la dosificación adecuada del ejercicio, que esta va a tener 3 elementos, que es la frecuencia, la intensidad y el volumen. Y puede haber contraindicaciones, que en la actualidad pues realmente no hay contraindicaciones absolutas como tal, pero hay recomendaciones que ahorita vamos a comentar de forma muy breve, pero que son de suma importancia para poder prescribir el ejercicio de forma objetiva y de manera dosificada. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les comentaba, actualmente no hay contraindicaciones con respecto a la prescripción del ejercicio en el tratamiento con quimioterapia. Pudiera ser una limitante para la prescripción del ejercicio, única y exclusivamente. Y ahorita lo vamos a comentar por qué. La siguiente. Las recomendaciones generales que se dan es que tengan niveles mayores de hemoglobina de 8. Esto porque para poder realizar una
actividad física moderada, niveles de leucocitos mayor a 0.5 por litro, esto por el riesgo de procesos infecciosos, y plaquetas mayores a 50.000 por decilitro, esto por el riesgo de deportes de contacto, tengan sangrados, y evitar. Perdón, doctor, les perdí el audio. ¿Usted me escucha? Yo no le escucho. ¿Ya me escucha? Ahora sí, Creo que en no esta sé qué diapositiva pasó. fue donde no se escuchó, ¿verdad? Desde la previa, Desde la cuando previa, ok. estaba aquí, ¿Cómo está? sí, cuando le mandé el mensajito ya lo perdí. Si quiere, Ok, comenzamos en empezamos esta. la diapo desde aquí. Déjeme solamente poner una marca. Muy bien. Víctor, se perdió el audio en esta parte, por favor, para pegar desde el término de la diapo previa a esta. Hay recomendación, hay, hay recomendaciones, tanto generales como cardiovasculares, que nos van a ayudar a poder prescribir el ejercicio de forma exacta. Empezando por las generales, estamos hablando de los niveles de hemoglobina que requieren ser mayores a 8 para poder hacer una actividad física moderada o vigorosa. Leucocitos mayores a 0.5 por litro nos ayuda a evitar procesos infecciosos. Niveles de plaquetas mayores a 50.000 para evitar procesos de sangrado y evitar que tengan fiebre o saturación menor al 88%. En cuanto a las cardiovasculares, hacen referencia a una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, una TA sistólica mayor a 200 milímetros de mercurio, una TA diastólica mayor a 120 y presencia de dolor precordial o disnea. Cualquiera de estos elementos se tendrá que investigar cuál es la causa para poder hacer una prescripción objetiva del ejercicio y no tengamos ningún problema a la hora de realizarlo. La siguiente, por favor. Ahora bien, la prescripción del ejercicio va a ser, en cuanto a esta, va a ser una parte tanto aeróbica y una parte de resistencia. En la actualidad no existe como tal un consenso
que implemente cuál es el objetivo como tal, pero lo que se ha normado a nivel internacional ha sido que se recomienda que sea una prescripción de ejercicio aeróbico de 150 a 300 minutos por semana para una intensidad moderada o de 75 a 150 por semana de una intensidad vigorosa o que sea mixto. A su vez, el fortalecimiento muscular debe de ser de intensidad moderada y que involucre a todos los músculos, y esta se debe de realizar 2 o más veces por semana. Y la flexibilidad tiene que tener ejercicios que duren de 10 a 20 mil segundos y se debe de realizar de 2 a 3 veces por semana. Además, el ejercicio de los músculos respiratorios se debe de realizar 3 veces por semana con una duración de 30 a 60 minutos cuando se realicen. La siguiente, por favor. En cuanto al entrenamiento aeróbico moderado, tenemos parámetros para valorar esto. ¿Cuáles parámetros van a ser? Esto va a ser la escala de Borg, que esta tiene que estar entre 12 y 14, la frecuencia cardíaca, que debe de ir de 60 al 80% como tal, lo que es el lactato, si se llega a medir, que debe estar entre 2 y 4. En cuanto al entrenamiento vigoroso, debe tener una escala de Borg, debe estar mayor a 14, una frecuencia cardíaca entre el 70 y el 90% de la misma, y un lactato entre mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Son los parámetros que se deberían de tomar con respecto a este punto. Y la progresión hacen referencia a que cuando se inicia la prescripción del ejercicio, se debe de incrementar 10 minutos por semana con respecto a la duración del ejercicio. En cuanto a la frecuencia, la segunda sesión se debe de integrar una vez que el paciente se haya adaptado a realizar ejercicio. Y en cuanto a la intensidad, va a depender de la adaptación y de la dosificación que lleve el paciente del ejercicio. Entonces, debe de ser de forma progresiva y adaptándose a las características del paciente. La siguiente, por favor. En cuanto al entrenamiento de resistencia, hasta el momento no hay una indicación adecuada con respecto a la dosificación de la prescripción del ejercicio, pero tiene los 3 elementos en los cuales nos apoyamos para su prescripción, que es la carga, que es el peso que se debe de tomar como referencia en una, en una resistencia máxima. Y el volumen, que es el número de series y de repeticiones que debe tomar, así como la frecuencia, que es el número de sesiones que debe de tomar el paciente por semana. Para términos prácticos, hacen referencia a que se debe de tomar del 50 al 70% de una repetición máxima en este tipo de pacientes, que es lo ideal inicialmente, y se debe de mantener y prescribir en base a cómo se vaya adaptando. La siguiente. Y en cuanto al entrenamiento de los músculos respiratorios, es factible y potencialmente eficaz en este tipo de pacientes porque nos ayuda a afrontar lo que es la dificultad respiratoria, la fatiga, así como en la depresión y en la función emocional. Y hace referencia a que se requiere que hagan un ejercicio hasta el 50% de la capacidad respiratoria máxima con estos pacientes, y tiene que hacerse de 1 a 4 semanas para adaptarse completamente. La siguiente. Y bueno, este es solamente un resumen de lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que requerimos es
Primero, identificar los factores de riesgo para poderlos controlar y poder nosotros prescribir el ejercicio de forma adecuada y que este ejercicio no tenga el paciente limitaciones y lo pueda realizar desde que el paciente es diagnosticado con la enfermedad hasta que lleva el tratamiento, después de que termina el tratamiento y una vez que se considera como sobreviviente al cáncer. Y la idea es que estos pacientes no tengan complicaciones secundarias a los fármacos del tratamiento para la quimioterapia que tienen. Y si es esto, hacer la identificación temprana de de los síntomas. Entonces, como resumen, la prescripción del ejercicio en este tipo de pacientes es fundamentalmente ejercicio aeróbico y los de resistencia nos van a ayudar para evitar algunas situaciones en las cuales el paciente puede estar limitado a hacer un ejercicio mayor. De mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Arias, por su presentación. Nos da un panorama mucho más claro sobre qué hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que muchas veces comparte dos situaciones complejas de salud, la cardiopatía y el tema del cáncer como tal. Solamente me gustaría, para finalizar, si nos pudiera dejar un mensaje sobre qué hacer si nos mandan un paciente de estos, cómo podemos, cuál sería la perspectiva desde el punto de vista de rehabilitación cardíaca que no debemos perder cada vez que tengamos un paciente oncológico en nuestro servicio. Sí, mira, es importante realmente hoy en día, estos pacientes, al menos en nuestro país, no se han abordado de esta forma, pero en otros países ya se empiezan a realizar clínicas, clínicas de rehabilitación cardio-oncológica, donde el paciente se le da seguimiento desde el inicio del tratamiento médico hasta posterior a que termine el tratamiento médico y si tiene una buena aceptación. Todo esto haciendo prevención primaria para eventos cardiovasculares. Obviamente también tiene apoyo nutricional, psicológico, también de algunas alteraciones metabólicas que pudiera condicionar esto, pero sí es sumamente importante tomar en consideración esto. Entonces, hoy en día es lo que el panorama prevé que se hagan clínicas a corto y mediano plazo de este tipo de pacientes. Y el seguimiento, pues obviamente va a ser interesante ver lo que va a ocurrir a corto plazo. De hecho, aquí en el servicio de rehabilitación cardíaca de centro médico, yo creo que en un corto plazo vamos a tener ya una clínica de cardio-oncología para ver este tipo de pacientes. Y obviamente la prescripción del ejercicio en este tipo de pacientes, pues va a ser personalizada, porque necesitamos ver en qué condiciones viene el paciente. Son pacientes que no sabemos qué desgaste traen y obviamente también ver si realmente ellos han realizado ejercicio en alguna etapa de su vida, porque eso también cuenta a favor o en contra del paciente. Entonces, sí es importante tomar en consideración estos aspectos, lo que yo les había comentado, la adaptación del paciente, la edad, la historia previa de haber realizado actividad física y obviamente nosotros ya en un programa como tal, enseñarles a que la actividad física tiene que ser fundamental y debe de ser un hábito de diario, de no dejarlo hacer, porque eso les va a ayudar a mantener una calidad de vida adecuada, que ya posiblemente mis compañeros hablaron de esto.
o van a hablar de esto, y que sea sumamente importante y enriquecedor para nosotros, sobre todo en el área de rehabilitación cardíaca. Muchísimas gracias, doctor Arias, por su tiempo, por esta presentación. Esperamos contar con usted en el Congreso de Acapulco y pues estamos en contacto. Muchas gracias a todos los que nos siguen hasta ahora. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. De que nos acompañe el doctor Hilario Jiménez, quien es cardiólogo clínico con alta especialidad en rehabilitación cardíaca y ecocardiografía, profesor titular del curso de cardiología de la UNAM en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Agradecemos al doctor Hilario que nos va a dar una plática sobre el entrenamiento físico en pacientes con algún tipo de problema de cáncer o en paciente oncológico. Bienvenido, doctor Hilario, y muchísimas gracias por su plática. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de participar. Vamos a platicar sobre los entrenamientos no aeróbicos en los pacientes oncológicos. Este es un rubro que muchas veces se nos olvida y que a veces lo hemos tenido que aprender por las malas, pero siempre tenemos que tener muy presente que precisamente nuestros programas de rehabilitación están encaminados a regresar al paciente a su estabilidad biopsicosocial. A veces con los ejercicios aeróbicos solo nos centramos en el aspecto médico de salud y se nos olvida todos los demás entornos. Sin embargo, para esto debemos de tomar varias cosas en este grupo de pacientes. Los pacientes que ya presentan algún problema oncológico deben de darnos ciertas pautas. Necesito saber algunas cosas para ver qué tipo de programa es el que yo les voy a dar. Lo primero que necesito saber es la zona afectada que tiene este paciente. Porque, por ejemplo, un tumor abdominal me va a limitar mucho con respecto a ciertos ejercicios que yo le quiera dar en esta zona. Un tumor a nivel pulmonar también me puede afectar más la mecánica respiratoria. Un tumor óseo también me puede dar muchas limitaciones. ¿Qué tanto ha repercutido esto en la vida del paciente? Este paciente que ya tiene un problema oncológico tiene metástasis que limiten en alguna o mayor medida su deambular, o, por ejemplo, tiene ya alguna fractura patológica que al contrario nos limita a un tipo de ejercicio en específico. Y por último, los objetivos de mi paciente. Yo puedo querer que el paciente haga cierto tipo de actividad, pero si no está dentro de su rubro de lo que busca, no vamos a lograr que el paciente llegue a nuestras metas. Curiosamente, esto se ha estudiado mucho. Hay algunos metaanálisis, algunas revisiones sistemáticas con respecto al tipo de ejercicio en estos pacientes. Esta es una de las más recientes que encontré. Se me hizo muy interesante, prácticamente 1000 pacientes con algún problema oncológico moderado a severo. Y se vio que en todos ellos, si bien el ejercicio aeróbico era la pauta que se daba inicial, sí se manejaban ejercicios no aeróbicos. Lo más fuerte eran los ejercicios de resistencia. Sin embargo, en el mundo de la rehabilitación tenemos actualmente múltiples opciones y se me hicieron muy interesantes las opciones de la electroestimulación que está últimamente en boga en algunos lugares y la terapia ocupacional. En los ejercicios de resistencia, pues podemos optar por todo lo que se nos antoje. Tenemos que identificar primero qué músculo es el que tenemos que trabajar, que no se nos olvide que un paciente oncológico puede tener alguna zona limitada por la cual no podamos hacer cierto tipo de ejercicios, pero sí podemos determinar, bueno, voy a manejar bíceps, tríceps, cuádriceps, abdominales. Otros de los músculos que también se buscan mucho son las piernas y la espalda, es lo que más se maneja en estos grupos de pacientes. Para esto debemos de tener muy en claro qué le vamos a dejar. Casi siempre, y más en los gimnasios, el paciente cuando hace ejercicio, la meta es más rápido, más fuerte, más pesado. Hay que aclararle al paciente que el objetivo del ejercicio es que no pierda su masa muscular,
que mejore su calidad de vida. Para esto tenemos que determinar el número de sets que le vamos a mandar. Generalmente se recomiendan entre 3 y 5, con unas repeticiones entre 10 y 15 para cada set y de una intensidad leve a moderada. No debe de ser severa. Aquí la intensidad nos mete en un problema. ¿Por qué? En muchos lugares se utiliza el número máximo de contracciones toleradas por el músculo. Sin embargo, lo más recomendado desde el punto de vista de las instituciones de deporte es determinar cuál es la carga máxima de fuerza para ese músculo. Para esto se requieren aparatos muy especializados, un NORM, que fue el que en mi caso tuve la oportunidad de manejar, donde se determinaba cuál era la carga máxima de cada músculo y no rebasar, el objetivo no rebasar el 35% de esa carga máxima. ¿Por qué no rebasarla? Porque por arriba del 35% ya empieza a comprometerse el flujo sanguíneo a la fibra muscular. Recordemos que nuestra meta no va a ser que el paciente genere mucha masa muscular, sino que no la esté perdiendo. Esto, ¿de qué nos sirve el ejercicio de resistencia en este grupo de pacientes? Tiene muchísimas ventajas. Disminuye los síntomas que presenta, disminuye la ansiedad y al mismo tiempo evita la pérdida de masa muscular, que para ciertas actividades que realice el paciente nos va a ayudar demasiado, pero al mismo tiempo para también mantener sus capacidades de autocuidado. Al mismo tiempo, nos va a permitir un mayor desarrollo en la sociedad. Esto también se ha estudiado junto con la calidad de vida. El paciente, al sentirse con una fuerza adecuada, le permite reintegrarse más siempre y cuando esté dentro de los parámetros seguros para él. Recordémonos que un tumor no da síntomas solo por la localización donde está, sino por las metástasis que nos pudiera llegar a dar. Si un paciente no tiene una fractura patológica en este momento, dependiendo del tipo de tumor, eso no quiere decir que el día de mañana la llegue a desarrollar, por eso hay que estarlo vigilando muy cerca y específicamente haciendo mucho énfasis en las cargas de trabajo. La electroestimulación, que últimamente está muchos incluso hasta en la televisión, ya he visto yo anunciados, que se colocan electrodos, que el paciente simule, etcétera, las contracciones. No debe de ser hecha así al ahí se va. Está muy estudiado, se ha recomendado este tipo de cargas, impulsos bipolares de 85 Hz. Hay que tener mucho cuidado aquí con la frecuencia del pulso. Recomiendan 350 microsegundos. ¿Por qué? Porque esto permite una adecuada contracción, relajación del músculo. Se ha visto con esto que podemos llegar a tener algunas mejoras. Sí, se ha habido mejoras en este grupo de pacientes. El problema es que debe de ser por personal calificado. Esto abarca que tiene que ser terapeutas físicos plenamente entrenados en electroestimulación con el equipo adecuado, porque a veces se intenta simular con otros equipos, con otro tipo de corrientes y otro tipo de frecuencias. Esto tiene que ser por un personal muy bien calificado que no va a ser el cardiólogo, va a ser el terapeuta físico, en ocasiones el terapeuta ocupacional, siempre y cuando tenga la preparación adecuada en fisioterapia del deporte. Recalcaré mucho que la fisioterapia del deporte últimamente en México ya se está desarrollando más, pero también hay pocas personas que tengan plenamente calificado todo esto. Y aquí viene el detalle, que tienen que ser por lo menos 20 sesiones para lograr un beneficio. En una institución de salud pues no va a ser ningún problema, siempre y cuando tengamos el aparato de electroestimulación, pero en un medio privado también va a generar un poquito de conflicto dependiendo la capacidad monetaria de los pacientes. Sin embargo, tenemos todavía otra opción de ejercicio no aeróbico, la terapia ocupacional. ¿Por qué le enfoco mucho en esto? Porque ya nos tocó, nosotros tuvimos la oportunidad, fue una experiencia que tuvimos que vivir a la mala, de un paciente que tuvimos que entrenar y decirle, bueno, haga ejercicio, camine tantas cuadras, vamos a hacer caminata de tantos kilómetros, vamos a hacer calistenia, le dimos entrenamiento en banda. Y después de todo esto, se nos había olvidado tomar en cuenta que el paciente lo que se dedicaba era a cargar tanques de gas. Por eso yo hace mucho énfasis en que tenemos que platicar con el paciente de cuáles son sus objetivos. Dependiendo de su capacidad, tenemos que darle una terapia encaminada a hacer una simulación laboral adecuada para su actividad física.
Esto me lleva al punto de que en algunos libros no se mencionan las actividades de México. Sin embargo, podemos encontrar algunas inferencias. El ejemplo más dramático que yo encontraba era que una señora que tiene que cuidar a sus nietos mientras está lavando, planchando, pues bueno, eso lo podemos encontrar en algunas de las bibliografías como trabajo en casa cargando bultos de 20 kilos. Así lo he encontrado yo en algunas referencias. Pero sí es importante que nos centremos en qué está haciendo el paciente para hacerle una simulación adecuada y que de esta forma nosotros aseguremos qué tipo de ejercicio o qué tipo de músculo es el que vamos a entrenar. Esto, lo interesante es de que lo han estudiado hasta los mismos terapeutas ocupacionales. Este es un estudio muy interesante sobre qué tantos pacientes regresan. Y lo curioso es que no crean que estamos tan mal. Por ejemplo, esta es la resolución que dan en Alemania. 63% de los pacientes oncológicos regresan a trabajar. Sin embargo, en Estados Unidos reportan hasta un 85, un 90%. En América Latina andamos, según las referencias que ellos dan, aproximadamente en el 50%. Entonces, que no se nos olvide que estos pacientes van a regresar a su trabajo y si no regresan a su trabajo, pues tienen que regresar a hacer las actividades de la vida diaria. Para esto, los terapeutas ocupacionales nos pueden ayudar mucho con una simulación laboral, determinar muy bien qué actividades hace el paciente y hacer un análisis de actividad. No se trata nada más de decir yo llego y cargo bultos y los subo a un camión. Es hacer el análisis de cómo flexiona las rodillas, cómo se inclina, cómo levanta o le ayuden a levantar el bulto, cómo lo carga y cómo camina y qué tanto camina hacia el lugar donde lo va a depositar. Y con todo esto poderle ofrecer técnicas de ahorro de energía para que de esta manera el paciente pueda hacer sus actividades con el menor cansancio posible. Y esto incluso lo llegamos nosotros a trabajar muy bien en pacientes cardiópatas con simulación laboral, permitiéndoles reintegrarse a su trabajo. Otro punto ya para acabar en este sentido, que actualmente en México también se dispone de un consenso que se llama reacomodo laboral, donde el paciente, las instituciones de salud, principalmente el IMSS, hacen pláticas con los dueños de las empresas para que los trabajadores que hacían cierto trabajo después de los programas de rehabilitación se reintegren a hacer el mismo o algún otro similar. Conclusiones. El ejercicio tiene que estar encaminado a los objetivos del paciente. Para extremidades superiores, a falta de tener algún equipo adecuado, debemos de pedirle que no haga ejercicio con más del 10% de su peso corporal, el 30% en caso de los miembros inferiores. Ya habíamos platicado de 3 a 5 sets de 10 a 15 repeticiones cada uno en caso de que se manejen mancuernas, siempre asociados a programas aeróbicos. Todos los estudios hechos de protocolos anaeróbicos han sido junto con programas aeróbicos para salud del paciente y que sea por un personal capacitado en la dosificación y en la vigilancia de cada una de las actividades. Espero que con esto se hayan tratado los temas y esperamos sus preguntas. Muchas gracias, doctor Hilario, por su Sí, maravillosa plática. Nos gustaría, por favor, si nos puede dar un comentario final sobre la importancia de la rehabilitación cardíaca en este grupo de pacientes, desde su eh, perspectiva. mi comentario sería que siempre nos centremos en que el paciente no es un corazón que llegó caminando a los programas de rehabilitación. Me agradó mucho el tema de oncología porque se nos olvida que los pacientes que llegan infartados también tienen problemas de lumbalgias, tienen problemas de artrosis, tienen problemas de leucemias, tienen problemas de complicaciones de otras patologías, tienen problemas neurológicos y los programas de rehabilitación cardíaca tienen que estar encaminados a tratar tanto la patología cardiovascular como para por lo menos orientar a la rehabilitación de la otra patología de base, que con esto podemos nosotros, pues yo creo que tener bastante adelanto en los pacientes. Por ejemplo, nosotros en la unidad norte del IMSS llegamos a dar incluso programas de calistenia en tanque para pacientes con problemas ortopédicos o incluso dábamos programas de ejercicio de brazo para precisamente pacientes que no tuvieran algún problema con prótesis de cadera o por el estilo.
Muchísimas gracias, doctor. Y desde su punto de vista, doctor, ¿cuál es la necesidad más importante del paciente que tiene algún problema oncológico y que necesita hacer ejercicio? ¿Será la calidad de vida? ¿Será lo que debemos impactar más? ¿Y el entrenamiento de fuerza, qué importancia tiene o qué relevancia cobra en ese sentido? En los pacientes, en la experiencia que tengo, sí es la calidad de vida, lógicamente, es el desarrollo, pero va más enfocado a poder realizar sus actividades de autocuidado. La mayoría de las personas a lo que le tienen miedo es a depender de alguien más. Lo que más dicen es, voy a molestar a mi familia. Entonces, el hecho de que puedan autocuidarse, creo que es el objetivo básico del paciente, centrándonos dentro de la calidad de vida. Los ejercicios de resistencia nos tienen que servir demasiado. No solo es la sensación del paciente de sentir puedo cargar algo, es la seguridad que le demos nosotros de que ese paciente puede bajar una caja de su ropero sin que tenga algún problema, de que puede cuidar a sus nietos, de que puede jalar a su perro, porque a veces incluso las mascotas llegan a producir algunas lesiones. Entonces, yo creo que el desarrollo de los ejercicios de resistencia tiene que ir encaminado junto con la capacidad del paciente de regresar a sus actividades de la vida diaria. Muchísimas gracias, doctor. Y como usted comenta, estos programas deben ser supervisados por profesionales de la salud y adaptarse a la fase del tratamiento en la cual se encuentra el paciente y si hay alguno, ¿no?, deterioro de la tolerancia al ejercicio y algún tipo de limitación física. Muchísimas gracias. Continuamos con estos webinars en miras de nuestro próximo congreso. Recuerden las fechas 15, 16, 17 y 18 de marzo. Y también nuestra primera carrera internacional cardioprotegida, Corazones Corriendo, en el marco del 33 Congreso Mexicano de Cardiología y el 5º Congreso de Rehabilitación Cardíaca, Prevención y Cardiología del Deporte. Doctor Hilario, muchísimas gracias por su participación. Esperamos vernos allá en Acapulco. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Esperemos que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Para cerrar este panel de modalidades de entrenamiento físico en el paciente oncológico, le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Espinosa Cobos, quien es cardiólogo clínico con alta especialidad en rehabilitación cardíaca, egresado del Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada más recordemos nuestro 5º Congreso de Rehabilitación Cardiovascular, Prevención y Cardiología del Deporte, en el marco del 33 Congreso Mexicano de Cardiología, todos invitados, así como a nuestra primera carrera internacional cardioprotegida, Acapulco, Corazones Corriendo, que será el día 17 de marzo, con las categorías de 3, 5 y 21 kilómetros. Sin más, pues muchas gracias, doctor Cobos. También agradecemos a Civim por la participación en el Congreso y la preparación de todos estos temas con miras al mismo. Adelante, doctor Cobos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, un verdadero gusto poder compartir un poco y pues también seguir en este continuo de la enseñanza, pues aprendizaje. El día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de esto, pues que si bien no es algo tan nuevo, tampoco es algo que tenga muchísimo tiempo y es algo que tiene muchísima relevancia, ya que, bueno, pues sabemos, como lo sabemos, pues las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades oncológicas actualmente pues son una de las principales causas o las principales causas de mortalidad. De aquí pues que se deban implementar algunas estrategias que sean orientadas a disminuir esta mortalidad. Y una de ellas pues ha sido la implementación de la rehabilitación cardiooncológica, de tal manera que hay estrategias que se han estado llevando a cabo que en las cuales han obtenido resultados satisfactorios en cada una de las áreas. Vamos dando una pequeña introducción a esto. Bueno, pues sabemos que tanto el cáncer como la enfermedad cardiovascular, como ya mencionaba a nivel global, pues ocupan la primera causa de mortalidad. Estas llegan a presentar
una especie de, pues llegan a presentar factores de riesgo que se comparten, incluso que pueden ejercer una especie de sinergia. De aquí pues la importancia de poder atender cada uno por separado, así como también en conjunto, ya que como podemos observar en este claro ejemplo, en esta gráfica, específicamente en pacientes con cáncer de mama, observando la mortalidad a lo largo del tiempo, podemos darnos cuenta que conforme va incrementando el tiempo, la probabilidad del fallecimiento o el deceso o las complicaciones relacionadas con el propio cáncer o la propia patología oncológica, pues va disminuyendo, al contrario de lo que sucede con la enfermedad cardiovascular. Conforme va incrementando el tiempo, la principal causa de mortalidad va a ser precisamente la causa cardiovascular. En este caso, aproximadamente a los 9 años se llega a equilibrar, se llega a equiparar la mortalidad tanto por causas cardiovasculares como en este caso por el cáncer de mama. Sin embargo, ya posterior a este tiempo va incrementando el número de decesos por la enfermedad cardiovascular, y esto en mujeres. En hombres también hay algo muy parecido, pero en el caso del cáncer de próstata. Entonces, de aquí, pues, la importancia de no solamente, pues, implementar estrategias que ayuden a tratar el cáncer, a disminuir la mortalidad por esta causa, sino también de manera continua, pues, también estar realizando intervenciones que ayuden a disminuir o a mitigar el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y bueno, derivado de esto, pues sabemos que el paciente oncológico pues va a presentar alto riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, y esto es derivado de diferentes factores, dentro de los cuales pueden ser factores específicamente del paciente, o sea, factores basales con los que ya se presentaba el paciente, como pueden ser pues la inactividad física, la obesidad, la hipertensión, la edad, la cuestión hormonal, entre otros factores. Entonces, este es uno de los primeros, digamos, golpes en este esquema de los múltiples golpes o los múltiples hits que llevan principalmente a la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Otra causa importante de esto, pues, es el daño directo. El daño directo que pues ya está bien estudiado, ¿no? Que dependiendo del tipo de agente que se utilice, la dosis y algunos otros factores, pueden también desarrollar un efecto a nivel cardiovascular, una lesión. Y también el otro factor que contribuye, pues, es el daño indirecto, ¿no? Que también pues es ocasionado por la propia terapia, ¿no? Incluso también por la misma patología que lleva a un desacondicionamiento, a incremento en el peso, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se va juntando y precisamente pues es lo que nos va a condicionar el alto riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Y de aquí, bueno, pues hay múltiples estrategias que se han implementado pues para mitigar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Dentro de estos, pues, la estrategia con ejercicio para poder mejorar o incrementar la aptitud cardiorrespiratoria, disminuir la fatiga, disminuir los factores de riesgo cardiovascular, y con esto, pues, mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad. A esta estrategia, pues, se ha estado, pues, llamando, pues, justamente el CORE o el CORE, ¿no? Que es la rehabilitación cardiovascular del paciente oncológico. Y esto está encaminado pues principalmente a algunos objetivos, como lo son pues mejorar la sintomatología, disminuir también el número de hospitalizaciones, disminuir obviamente la mortalidad cardiovascular, mejorar la calidad de vida, así como también el bienestar psicosocial. Entonces, esas estrategias deben ser implementadas en el momento en el que se realiza el diagnóstico en el paciente con cáncer, así como también durante el tratamiento y posterior al tratamiento, es decir, durante todo digamos, el tiempo de vida del paciente,
y esto sobre todo en aquellos pacientes que tienen una patología cardiovascular preexistente o en aquellos que presentan síntomas cardiovasculares. Y bueno, estas estrategias se han resumido también, de cierta manera, en el continuo de cáncer, en lo que engloba a todas las estrategias de prevención en sus 4 componentes. Primeramente, pues la prevención primordial, ¿no? Que la actividad física confiere un factor protector para pues, la presentación propiamente del cáncer, así como también antes de que se inicie pues, la terapia adyuvante. En cuanto a la prevención primaria, el ejercicio también pues, puede mejorar la calidad de vida, la aptitud cardiorrespiratoria, la sobrevida como tal, propiamente por el cáncer, así como también puede mitigar los efectos de la terapia que se utiliza en el caso del cáncer para evitar pues las complicaciones asociadas a esto. En cuanto a la prevención secundaria, pues también el ejercicio ayuda también a mejorar algunos componentes cardiovasculares, como lo puede ser mejoría en el VO2 pico, la parte de la isquemia, e incluso por ahí algunos estudios que vamos a ver en cuanto a la protección cardiovascular, que hay cierta mejoría en la FEBI o una disminución en el riesgo de mayor daño miocárdico, etc. Y en el caso de la prevención terciaria, pues también el ejercicio pues va a disminuir también pues el riesgo de mayores complicaciones o disminuir el riesgo de presentar nuevos eventos. De tal manera que, pues, como se observa en este continuo, pues las estrategias deben ser implementadas de principio a fin durante toda la vida del paciente. Y bueno, pues como ya lo tenemos, como ya lo sabemos, pues este programa no solamente pues va a implicar el entrenamiento, sino que todos estos beneficios se logran obtener con cada uno de los componentes del programa de rehabilitación, específicamente en el caso pues del programa de rehabilitación cardíaca, como es el entrenamiento físico, así como también el control de los factores de riesgo cardiovascular, el ajuste terapéutico en caso necesario, la supervisión del paciente, tanto dentro del centro como fuera del mismo, y durante el ejercicio, durante la terapia, así como también la educación y el consejo nutricional. Entonces, todos estos componentes del programa de rehabilitación cardíaca son implementados en esta estrategia de rehabilitación cardiooncológica, precisamente para poder obtener los beneficios que ya están bien conocidos, bien estudiados en los pacientes con alguna enfermedad cardiovascular. Y bien, hablando un poco acerca de los mecanismos de cardiotoxicidad y el beneficio positivo del ejercicio, como seguramente también ya se habló un poco acerca de esto en las otras pláticas, dentro de los mecanismos de cardiotoxicidad ocasionado por los fármacos empleados en la terapia para el cáncer, pues tenemos el daño, el incremento en el daño del DNA, así como también la apoptosis, disfunción mitocondrial, el incremento del estrés oxidativo y disfunción endotelial. Cada uno de estos componentes que finalmente pues van a condicionar un daño a nivel cardiovascular, se pueden beneficiar con el efecto del ejercicio, de tal manera que el ejercicio pues disminuye también ese daño hacia el DNA, previene el acortamiento de los telómeros, mejora el control de la diabetes mellitus al incrementar la expresión de los GLUT4, así como también una disminución del estrés oxidativo, mejora también la función endotelial y ayuda también pues al control del balance de lípidos. Entonces, esta es una de las estrategias pilares en este programa y esos son los mecanismos por los cuales también se obtienen los beneficios en el caso, pues como ya sabemos, de los pacientes con alguna patología cardiovascular, pero también en los pacientes que tienen cáncer y que se encuentran también perjudicados de cierta manera por los efectos nocivos también de la terapia. En el 2019, la AHA publicó un algoritmo para rehabilitación cardiológica en los pacientes con cáncer. Y básicamente, pues esto nos habla acerca de un camino que se debe seguir
para poder dar la atención de manera oportuna y el seguimiento del paciente con cáncer y sobre todo en aquellos con un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces aquí pues se basa principalmente en la identificación de síntomas o no síntomas cardiovasculares, así como también poder de cierta manera llevar una estratificación de acuerdo al tipo de agente utilizado, así como también la cantidad de la dosis del mismo. Entonces, aquellos pacientes que no presentan o que no tienen alguno de esos agentes, como pueden ser las antraciclinas o el trastuzumab, o en los cuales no presentan alguna sintomatología, pues bueno, las estrategias implementadas de acuerdo a este algoritmo, pues son programas basados en la comunidad para pacientes con cáncer, digamos, los programas pues ya implementados o los más comunes. En aquellos pacientes que ya tienen cierto riesgo por las dosis que se utilizan de antraciclinas o trastuzumab, o en aquellos pacientes que son mayores de 60 años o tienen igual o mayor a 2 factores de riesgo, pues bueno, aquí es importante también pues la evaluación, tanto por el oncólogo como también por el cardiólogo, así como también poder evaluar algunas otras estudios, como pudiera ser la fracción de eyección, si cuenta con alguna patología valvular, si cuenta con datos sugerentes de isquemia, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta evaluación, así como también llevar a cabo una prueba, idealmente una prueba cardiopulmonar, para, de acuerdo al resultado, pues poder orientar la terapia y la estrategia en el programa de rehabilitación cardiooncológica. Y en aquellos pacientes en los cuales, pues, el uso de antraciclinas es a unas dosis altas o el empleo de radioterapia y que no presentan síntomas, de igual manera, pues la evaluación cardiovascular y la evaluación mediante la prueba cardiopulmonar. En aquellos pacientes que ya presentan un deterioro físico específicamente por el condicionado, pues propiamente por la patología del cáncer, pues bueno, aquí en este caso, pues ya el apoyo por parte específicamente del oncólogo para implementar estrategias específicas para el tratamiento de la patología. Entonces, ese es un panorama pues general que nos ayuda a poder tomar un camino, una estrategia para poder ofrecer el tratamiento a estos pacientes con las condiciones mencionadas. Y bien, existen actualmente pues múltiples estudios que se han llevado a cabo para poder evaluar la respuesta o el beneficio del ejercicio y los desenlaces cardiovasculares en pacientes con cáncer. Esto tanto como terapia adyuvante durante el tratamiento para el cáncer, como también posterior al tratamiento, digamos, en el tiempo de supervivencia. Entonces, de estos múltiples estudios, pues han arrojado diferentes resultados y pues se han hecho de manera individualizada o de manera mixta, dependiendo también del tipo de cáncer. Por ejemplo, en el caso de estudios de cáncer de mama, se ha observado que el ejercicio disminuye los eventos cardiovasculares y también existe una mejoría en cuanto a la aptitud cardiorrespiratoria. De tal manera que pues también esto se ha observado a largo plazo que también disminuye la mortalidad por causas cardiovasculares, y en cuanto a la mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues hay algunos datos que no son totalmente concluyentes o que son dispares, esto específicamente en cuanto al cáncer de mama. En cuanto al cáncer de próstata, pues también un incremento en la aptitud cardiorrespiratoria, así como también el cáncer colorectal, esto específicamente como terapia adyuvante. Y en el caso de aquellos pacientes, de igual manera, con cáncer de mama o cáncer de próstata, ya en el periodo de supervivencia, también se ha observado que existe una mejoría implementando esta estrategia de ejercicio en cuanto a la aptitud cardiorrespiratoria, a la función vascular, resultados que han sido
tanto buenos como también intermedios en cuanto a la mejoría en el perfil de lípidos, así como también el control de la presión arterial. Y así podemos ver, ¿no?, cada uno de los tipos de cánceres en los cuales se han llevado a cabo estudios, en donde pues las conclusiones han sido muy parecidas en cada uno de ellos. Este es una revisión sistemática y metaanálisis del Journal of Clinical Oncology, en donde el objetivo fue evaluar los efectos de la terapia con ejercicio en la aptitud cardiorrespiratoria. Esto en ensayos controlados, aleatorizados de pacientes con cáncer. Aquí se implementaron dos grupos, un grupo en el cual se llevó a cabo la terapia con ejercicio versus el grupo en el cual no se llevó a cabo el ejercicio, es decir, solamente se realizó la terapia de manera pues convencional. El desenlace primario fue el cambio en la actitud cardiorrespiratoria, el cual fue medido como el VO2 pico previo a la intervención y posterior a la intervención. Aquí se recabaron un total de 48 estudios que englobaron un total de 3.632 pacientes, y dentro de las conclusiones observaron que existió precisamente un incremento en la actitud cardiorrespiratoria, esto determinado por un incremento en el VO2 pico de 2.80 mililitros de oxígeno por kilogramo minuto en comparación con el grupo control. En este gráfico de Forest Blot podemos observar cómo se inclina o cómo se favorece el ejercicio, bueno, cómo existe una mejoría en comparación con los pacientes de control que realizaron el ejercicio en comparación con aquellos que no lo realizaron, con un incremento en este valor del VO2 pico de 2.80 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. De tal manera que la terapia con ejercicio es un adyuvante para mejorar la aptitud cardiorrespiratoria en pacientes con cáncer, como ya también se había mencionado en los estudios previos. Ahora, haciendo mención también de este otro estudio que nos habla acerca de los programas de rehabilitación cardíaca para los sobrevivientes de cáncer. El objetivo de este estudio también fue determinar los beneficios obtenidos en aquellos pacientes con cáncer que se integraron en un programa de rehabilitación cardíaca. Se lograron juntar un total de 9 estudios, de los cuales se recabaron 662 pacientes con cáncer, dentro de los cuales pues se hace una mención de cada uno de los tipos de cáncer, el tipo de terapia empleada, el tiempo de inicio, los factores de riesgo cardiovascular que tenía cada uno, etc. Y se pudo realizar la medición de diferentes parámetros, dentro de los cuales pues destaca de igual manera el VO2 pico, también el tiempo de tolerancia a la caminata de 6 minutos, algunos otros parámetros también como lo son el incremento en la fuerza en algunos grupos musculares, y en estos parámetros se observó una mejoría, la cual fue estadísticamente significativa en cuanto a los parámetros mencionados. De igual manera, también se realizó una medición en algunos otros parámetros, como lo era el índice de masa corporal, así como también la disminución de peso, en los cuales realmente no se logró tener un cambio significativo. Esto pues principalmente porque pues la estrategia no fue orientada a esto, ¿no?, a la disminución del peso, y también por el tiempo de duración de la duración de los programas. Entonces principalmente por esto no se presentaron mejoría en estos. De igual manera se logró evaluar algunas otras escalas o algunas otras sintomatologías, como lo puede ser la fatiga, de la depresión, la ansiedad, en los cuales también se observó una mejoría, principalmente en la cuestión de depresión, así como también en cuanto a la fatiga, esto con estrategias implementadas de ejercicio, principalmente ejercicio aeróbico, también en combinación en algunos de los estudios con ejercicio de fortalecimiento. Y bueno, pues finalmente se concluye que existe también una mejoría en cuanto a la actitud cardiorrespiratoria, distancia caminada, depresión, y con esto pues una mejoría en la calidad de vida.
Ahora, estos parámetros son principalmente, digamos, pues clínicos, ¿no? Y finalmente, pues sí se obtiene una mejoría en la función cardiorrespiratoria, en la calidad de vida y en los parámetros ya mencionados. Sin embargo, hay algunos parámetros en los cuales aún no se ha logrado documentar que exista un beneficio bien establecido. Dentro de estos, algunos parámetros hemodinámicos, como lo pudiera ser la presión arterial, que pues prácticamente los estudios han arrojado que se mantienen en rangos muy similares. La frecuencia cardíaca, sí, existe una ligera disminución también en cuanto a la frecuencia cardíaca en reposo. En cuanto a parámetros ecocardiográficos, la fracción de eyección, el remodelado del ventrículo izquierdo, el estrés longitudinal y algunos otros parámetros de función diastólica, pues prácticamente se mantienen, así como también los niveles de algunos biomarcadores, como lo son las troponinas, y de estos, pues sí, se ha observado, se ha documentado una disminución en cuanto al NT-proBNP posterior a implementar los programas. Entonces, dentro de estos efectos de la rehabilitación cardíaca en pacientes con cáncer durante la terapia con fármacos cardiotóxicos, tenemos beneficios, sí, pero todavía hay que estudiar un poco más acerca de esto, todavía hay que implementar estrategias que sean orientadas a poder mejorar estos parámetros, sobre todo, digamos, pues más a nivel morfológico, más a nivel estructural, y que esto todavía nos condiciona una mejoría en la calidad de vida y la mortalidad. Y bueno, otro de los estudios que les presento es este que nos habla acerca del impacto de la rehabilitación cardiooncológica en pacientes con cáncer de mama que se someten a un tratamiento cardiotóxico. En este, pues el objetivo fue evaluar el impacto de un programa de rehabilitación cardíaca en pacientes con cáncer de mama sometidos a quimioterapia con cardiotoxicidad conocida, y dentro de los desenlaces a evaluar, pues era el cambio en la actitud cardiorrespiratoria, la mejoría en la calidad de vida, mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, así como también de biomarcadores de daño miocárdico. Aquí se englobaron un total de 14 estudios que incluyeron 578 pacientes, dentro de los cuales de igual manera observamos un incremento en el VO2 pico, así como también ya mencionaba una atenuación en incremento del NT-proBNP, y pues un resultado realmente pues todavía no concluyente para el cambio en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. De manera que se concluye que también pues la rehabilitación cardíaca muestra una mejoría en desenlaces cardiovasculares, así como también en calidad de vida en pacientes con cáncer de mama en comparación con los pacientes que no reciben esta estrategia. Y bueno, pues otra de las estrategias que se han pues implementado en los últimos años, sobre todo para disminuir o mitigar pues las barreras, ¿no? En cuanto a la distancia, en cuanto a la seguridad, etcétera, es el implementar estrategias de rehabilitación cardíaca en el hogar o mediante pues telemedicina, utilizando diversas estrategias, como lo puede ser una monitorización a distancia, videollamadas, programas híbridos, entre otros. Entonces, también se ha implementado esta estrategia en rehabilitación cardiooncológica y se ha observado beneficios en los sobrevivientes de cáncer, de manera que existe una disminución en la fatiga, una mejoría en la actitud cardiorrespiratoria, también una mejoría en cuanto a la fuerza o la masa muscular, la fuerza de algunos grupos musculares, una mejoría en la composición corporal, así como también una disminución en la tasa de hospitalizaciones y con ello un incremento en la calidad de vida. Entonces, esa también es una estrategia implementada actualmente en estos pacientes en específicos, y también pues ha sido estudiado en diferentes análisis que se han llevado a cabo, en los cuales pues se implementan estrategias de ejercicio, principalmente aeróbico, una intensidad moderada. Esto aunaba también algo de ejercicio de fortalecimiento, con una duración de la terapia variable,
Y las estrategias de monitorización pues han sido mediante, como mencionaba, ¿no? Monitorización por teléfono, por videollamadas, por monitores, etcétera, ¿no? Esto sobre todo pues para poder determinar que es una estrategia segura. Y en esto pues podemos observar también que en los estudios realmente se han arrojado nulos o muy pocos eventos adversos con la implementación de esa estrategia. Y en cuanto a la adherencia, pues si bien no es una adherencia del 100%, pues es una adherencia bastante buena en algunos de los estudios que se mencionan. Y en cuanto a los resultados, pues también se ha logrado una mejoría en cuanto a la tolerancia en la caminata de 6 minutos, un incremento en la fuerza muscular, un incremento en la actitud cardiorrespiratoria, así como también algunos otros parámetros hemodinámicos. Entonces, esa es una estrategia también que es segura, es factible, es una estrategia que también ayuda a estos pacientes con patología oncológica y pues también tiene una implicación en cuanto a la presentación de enfermedad cardiovascular. Y bueno, en cuanto a la parte de perspectivas futuras, pues hay todavía muchas cosas que hacer. Creo que este es un campo que tiene todavía mucho porque se pueda realizar. Dentro de esto, una de las principales pues es la estratificación de riesgo específica orientada al paciente con cáncer. Sabemos que pues hay diversas maneras de llevar a cabo la estratificación de riesgo en pacientes con patología cardiovascular. Sin embargo, hay algunas implicaciones muy específicas en el paciente con cáncer, ¿no? En cuanto al tratamiento, en cuanto a otras, a las comorbilidades, a la propia patología, a algunos otros parámetros hematológicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que aquí también es importante pues poder adaptar precisamente esas escalas de estratificación a estos pacientes para poder ofrecer también una terapia pues más orientada y con una menor probabilidad de alguna complicación. También pues dentro de esto pues llevar a cabo estudios prospectivos para determinar el beneficio de la rehabilitación cardíaca en pacientes cardiooncológicos. La mayoría de todos estos estudios que se presentan pues son estudios retrospectivos o son estudios observacionales. Hay algunos metaanálisis que se han llevado a cabo con las conclusiones que ya se han mencionado. Sin embargo, hace falta todavía una mayor evidencia con estudios prospectivos que tengan un mayor poder estadístico para poder tomar conclusiones y con esto pues poder tener un más peso esa estrategia. De igual manera, el diseño de programas para prevención primaria y secundaria en pacientes cardiooncológicos, tanto en pacientes con y sin factores de riesgo para cardiotoxicidad, programas antes y posterior también a la exposición de agentes cardiotóxicos. Y finalmente, pues, la creación de programas híbridos con participación de oncólogos y cardiólogos, esto para orientar las intervenciones de acuerdo a las características del paciente. Entonces, es importante, pues, ahí la estrategia en la cual se participen tanto cardiología como oncología para que aporten cada una de las estrategias o cada uno de los puntos a evaluar en la estratificación, en el seguimiento, en el ajuste terapéutico, etcétera, sobre todo pues también para disminuir el riesgo de complicaciones. Así como también la implementación o el mayor estudio de estrategias para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la intervención relacionadas con la patología de base, como lo pudiera hacer, por ejemplo, pacientes con neutropenia, pacientes con anemia, o pacientes que pues no pueden salir de casa, y es aquí donde también entra pues la rehabilitación cardio-oncológica en domicilio con las diversas maneras de poder llevar a cabo la monitorización de estos pacientes. Entonces creo que hay todavía mucho por hacer. Es un área que está en crecimiento, es un área que creo que tiene muchísimo futuro. Hay muchos parámetros a evaluar, hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo y pues bueno, esto es todo por mi parte. Agradezco su atención y pues espero que haya servido un poco esta plática.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su excelente plática. Queríamos, para cerrar esta parte, si nos puede hacer un comentario, por favor, en cuanto... Sabemos que esta es una de las disciplinas que mayor colaboración entre los distintos grupos de médicos requiere, ¿no? Este enfoque interdisciplinario para ofrecer ese panorama de una adecuada calidad de atención y salud global al paciente como tal, que de repente que es lo que más nos cuesta. ¿Cuál sería la mayor dificultad para poder llevar a cabo un adecuado programa de entrenamiento físico en estos pacientes? Y desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor herramienta o cuál sería la mejor manera de poder sobrellevar estas barreras que tenemos en esta nueva rama de pacientes que están llegando tanto a los servicios de cardiología como a rehabilitación cardíaca? Sí, claro, claro. Pues yo creo que pues hay diferentes barreras en cuanto a, pues digo, creo que son pues barreras o dificultades tanto propiamente de la patología, ¿no? O sea, creo que a veces pues la limitación tanto física como también la limitación mental, ¿no? De los pacientes que tienen cáncer, o sea, creo que esta es una de las principales limitaciones y creo que pues precisamente la difusión, el dar a conocer esas estrategias que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida, creo que es una de las pues estrategias a implementar para poder poder llevar a cabo de una mejor manera estos programas. Por otro lado, considero que también el acceso principalmente a los centros para poder llevar a cabo la rehabilitación, pues también en algunos lados pues se encuentra muy limitados y por sí con los pacientes propiamente de rehabilitación cardíaca, a veces pues la referencia pues es baja o es muy escasa, pues creo que pues todavía en estos pacientes en los cuales apenas se empieza a dar a conocer pues los beneficios, pues también se encuentra un poco todavía más limitado, ¿no? Entonces creo que también es importante pues incluirlos, ¿no? Dentro también de los criterios de ingreso a estos pacientes y pues bueno, crear también pues centros que sean orientados a la atención específica de estos pacientes en los cuales pues se cuente con el personal específico tanto de oncología, cardiología, rehabilitación cardíaca para poder dar la atención de manera pues más personalizada. Muchas gracias, doctor. Y es que sí le comentaba que de repente no es fácil tener información o tener conocimiento sobre los efectos potencialmente patológicos tanto del cáncer como tal a nivel cardiovascular y luego de las terapias a las cuales son sometidas el paciente que van a ir mermando, ¿no? Lo que es su calidad de vida. Probablemente una adecuada estratificación de riesgo, una adecuada evaluación y que como personal de salud adquiramos estos conocimientos para poder hacer una adecuada atención a los pacientes, porque no todos de repente tenemos este tipo de formación, porque hasta ahora se están organizando y se está haciendo esta referencia inicial al paciente oncológico, por un lado, pero aquel que tiene los dos problemas de salud, puede ser que esté más complicado el tema de poder llegar o ser referido a un programa de rehabilitación cardiovascular. Muchísimas gracias, doctor. No queda más que invitarlos a nuestro congreso del 15 al 18 de marzo en Acapulco, en el marco del 33 Congreso Mexicano de Cardiología, quinto Congreso de Rehabilitación Cardiovascular, Prevención y Cardiología del Deporte. Hasta luego y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.